Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo Rogler, y voy a hablar sobre Kanban y que es una manera de mantener el flujo de producción tenso. Los objetivos de esta presentación es saber qué es un flujo tirado, un flujo pull o un flujo tenso, ¿vale? Dependiendo de la bibliografía que podamos leer, conocer la importancia del Kanban y mostrar al menos dos tipos de Kanban que podemos utilizar en las empresas. Para ello, empezaremos con una introducción de lo que es el Kanban, luego veremos los ejemplos del Kanban y finalmente ya las conclusiones. Bien, ¿qué es el Kanban? Bien, por comparación con el método tradicional o método push de empujar, básicamente es un proceso que hay aguas arriba, se ensambla todo lo que se puede y se lanza contra un almacén independientemente que luego se espera que se pueda fabricar, pero no en ese momento, ¿vale? Entonces lo enviamos normalmente a un almacén o bien directamente al siguiente proceso que lo procesará en cuanto pueda. El objetivo con un sistema Kanban o pull es solo reemplazar aquello que se ha consumido, ¿vale? Digamos aguas abajo, es decir, cuando alguien consume, pues entonces yo lo repongo, ¿vale? Digamos, gráficamente se vería pues como en un push el producto avanza cuando tiene que avanzar sin ningún orden, ¿vale? Relativamente, y el flujo pull, pues el flujo es un flujo continuo porque es al ritmo que se va consumiendo. Gráficamente, en este mapa de la cadena de valor, pues podemos ver, cómo funcionaría un sistema Kanban, ¿vale? El cliente emite unas órdenes, unos Kanbans de retirada, y con esos Kanbans, con esas tarjetas, que eso es lo que quiere decir Kanban, se van al almacén o supermercado y los retiran. Al retirar el producto, se liberaría un Kanban que iría al siguiente proceso, que sería es un parte de producción. Para producir esas piezas se emitiría un Kanban de retirada, que sería extraído del almacén inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? Y así, tan arriba como sea posible o podamos implementar nuestro Kanban, incluso podemos gestionar nuestro cliente, nuestros pedidos con un Kanban, ¿vale? Nosotros, conforme vamos consumiendo, cuando llevemos determinada cantidad, lo enviamos y el cliente nos puede reponer, ¿de acuerdo? Bien, Kanban, como ya había dicho, es una tarjeta, aunque existen modalidades electrónicas, que no es necesaria la tarjeta, pero básicamente la palabra Kanban viene a decir tarjeta, ¿vale? Entonces esto es una plantilla ejemplo de Kanban, ¿vale? Donde tendríamos pues el logo de la empresa, lo podríamos ubicar aquí donde queramos. Es importante al final identificar la empresa, como esto es un objetivo de la empresa, ¿vale? Y por eso le ponemos nuestro nombre, el código del producto, la descripción del producto, el número de Kanban que iría asociado, a ese producto, código de proveedor, quién es el proveedor, el contenedor que lleva, ¿vale? Porque debe ir asociado, el número de piezas, no tanto la pieza, sino como la cantidad, el cliente y la posición en caso de que tuviera una posición fija, ¿de acuerdo? También es importante que haya una foto ubicada, ¿vale? De tal manera que el objetivo es que con esta tarjeta se convierta, sería un Kanban de producción, en un parte de producción donde dijera la cantidad de piezas que debemos reponer, dónde las debemos reponer, hacia dónde las debemos enviar. Porque, ojo, recordemos que siempre debe haber un cliente y un proveedor, porque es probable que un mismo proceso aguas arriba, un cliente interno, pueda fabricar para procesos diferentes, por tanto deben saber a dónde lo deben enviar, ¿vale? Porque es posible que incluso vaya el mismo producto. Luego tenemos este ejemplo de Kanban, ¿vale? Mientras que el Kanban mostrado en el ejemplo anterior iría asociado a cada caja, a cada contenedor o cada pieza, si fuera un flujo una pieza, este en realidad iría asociado a un lote de productos, iría, en el momento en la caja, que sería el stock mínimo al que se debe alcanzar. Por ejemplo, pues cuando tenemos un stock, el mínimo son 10 contenedores, pues pondríamos esta tarjeta encima del 10º contenedor, que querría decir ya hemos llegado al punto de pedido y hay que lanzarlo, ¿vale? Esto no iría a cada producto, sino al paquete, y en el momento que llego al stock mínimo, libero el Kanban y lo envío aguas arriba, ¿vale? Entonces aquí pues tendríamos que tener la información del artículo, la foto, el cliente, la cantidad de pedido, que habitualmente suele ser, debería estar apuntado ya en el momento que se imprime el Kanban, pues cada vez que lanzamos un lote, lanzamos 1000 contenedores, o 10 contenedores, o 100 contenedores, pues los que enviemos, ¿de acuerdo? El cliente y el proveedor al que va a ir. Si consideramos oportuno también definir las zonas, pues se definirían las zonas, ¿vale? Al final, como todas las plantillas, deben ser adaptadas a las necesidades de la empresa. Bien, el Kanban, cualquier sistema Kanban, ya sea electrónico, ya sea como este, que acabamos de presentar, que es físico, es un sistema básico para crear un flujo tenso, ¿vale? La única manera de subir nuestra demanda aguas arriba del proceso es generar una señal y que solo se reponga cuando esa señal haya llegado, ¿vale? Pero antes de ponerse a lanzar un Kanban en cualquier empresa, es importante, definir los niveles de almacén
y tener cierta estabilidad de la demanda, ¿vale? Los Kanban se llevan mal con las urgencias, entonces tenemos que ser capaces de estabilizar nuestra demanda o al menos tener unos niveles de stock que permitan funcionar con un sistema estable como es el Kanban. Y bueno, esto es la presentación sobre Kanban y cómo mantener el flujo tenso. Muchas gracias.